Xochimilco y sus hermosos canales en el sur de la Ciudad de México, como este de Cuemanco, nos abre sus puertas. Desde una de sus típicas y coloridas góndolas les doy la bienvenida a Vidas. Y claro está, lo invito a que nos acompañe durante la próxima media hora. Mi nombre es Aisa García y les adelanto que haremos 6 paradas para mostrarles la belleza de este lugar, cuyo origen se remonta al extenso sistema de transporte que crearon los aztecas. Y porque Vidas es una producción propia de Telesur con contenidos culturales y educativos, vamos a empezar nuestro programa echando un vistazo a las novedades culturales. Artistas urbanos realizan murales bajo un puente en Bogotá para rendir homenaje a las víctimas de la violencia en Colombia, incluidos jóvenes asesinados por la represión policial, defensores de los derechos humanos y exguerrilleros asesinados tras el Acuerdo de Paz de 2016. Los retratos pintados estremecen a los automovilistas, que pasan a su lado, en el puente vehicular situado en el norte de la capital. Dibujados por unos 26 artistas urbanos reconocidos, estos 41 murales, algunos todavía en curso, buscan crear el primer museo de memoria al aire libre en el país. Es importante hacer visible a las víctimas porque es nuestra manera, a través del color, de lo que podemos hacer, de no dejarlos en el olvido. Básicamente estoy ahorita trabajando a Carlota Salinas, que fue una lideresa social de San Pablo Bolívar, asesinada por el Estado que no la protegió. Básicamente lo que se busca es poder generar conciencia en la ciudadanía, mostrarles pues todas las personas que han sido asesinadas y que asesinan día a día. El homenaje es parte de un proyecto llamado Todas las vidas valen y además conmemora 10 años de la muerte del grafitero Diego Lizarazo, asesinado a los 16 años por un policía mientras realizaba una pintura bajo un puente de Bogotá. Pero una de las premisas principales de estas intervenciones artísticas es hacer sentir a las familias apoyo y voz de aliento por las y los familiares que han perdido. El escultor serbio Nikola Makura se ha embarcado en la tarea de rescatar antiguos armamentos para convertirlos en instrumentos musicales. El escultor se ha fijado en las montañas de cascos viejos, porque allí encuentra fusiles de asalto y misiles desactivados que yacen al aire libre y resulta ser su potencial sonoro. El artista de 42 años quiere transformar los instrumentos de destrucción en vectores de creación. En una región que todavía lleva las cicatrices de los años 1990, que hicieron desaparecer la antigua Yugoslavia. Toliko smo okruženi destrukcijom i razaranjem da je više i ne primeće. Ja samo želim da crpim ono čim sam okružen kao umetnik i skrećem pažnju na to na drugi način, odnosno da pokušam da iz svog okruženja, odnosno iz destrukcije kojom sam okružen, stvorim umetnost, odnosno neku pozitivnu interpretaciju. U perceptivnom smislu nestaje kao puška i postaje isključivo i samo muzički instrument. I kad ga ja držim u ruci i sviram, ja se bavim samo problemom kako se uskladiti sa muzičkim instrumentom i posljedično stvarati neku muziku. Nikola Makura ya ha fabricado un violonchelo usando una bazooka y un contenedor de gas, una guitarra con un fusil Zastava M70 y un casco del ejército yugoslavo, así como un violín con el cargador de un fusil automático y un botiquín de emergencia. El escultor pretende equipar con sus instrumentos a toda una orquesta que actuaría por los Balcanes, una de las 3 grandes penínsulas del sur de Europa con veteranos de guerra entre sus músicos. En Marsella, al sur de Francia, se llevó a cabo la 4ª edición de la Bienal Internacional de Artes del Circo, que solo abrió sus puertas a los profesionales del área, debido al contexto de salud que se vive actualmente en el país. Estos encuentros profesionales, organizados durante unos días a principios de febrero en colaboración con la Fundación BNP Paribas,
permiten a los artistas presentar su trabajo al público, que se desarrollan en el escenario nacional CEF de Marsella. Enfin, ça nous a fait beaucoup de bien de nous retrouver, aussi parce que ce spectacle, ça n'en finit plus de jamais sortir, parce que ça aurait dû sortir en mai dernier, finalement ça va être repoussé en octobre. Déjà il y a très peu de monde, et le fait d'avoir les gens aussi très dispersés, et le masque, ça fait quelque chose de... on se sent très loin quoi. Et c'est vrai que c'est jamais la même ambiance qu'un public normal, mais on est hyper content de... Enfin, pour nous c'est une grande chance, parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas avoir voilà, ces opportunités-là. El escenario nacional CEF de Marsella fue el lugar de encuentro, donde la compañía Libertivore presentó sus últimas creaciones llamada Éter, un espectáculo sublime sobre ruedas. Los espectadores definitivamente gozaron de una función donde las capacidades físicas mostradas por los dos artistas producen una actuación impresionante que solo las artes circenses pueden ofrecer. Y no es un secreto, todos usamos estas góndolas para dar paseos junto a los botes de vendedores de comida, artesanos y mariachis que son muy solicitados en fines de semana sobre todo. Dicho esto, les propongo hacer nuestra primera pausa, pero recuerden contactarnos a través de nuestra cuenta en Instagram y Twitter, que es @vidastelesur. Es una excelente manera de mantenernos en contacto. Ahora, vamos con más de Vidas. Nuestro programa de hoy está dedicado al músico, compositor y bajista venezolano Iván Peña, quien es uno de los encargados de difundir la música venezolana en su país, pero también a escala internacional. Pero no les adelanto más, mejor veamos la historia. En Venezuela, específicamente en Valencia, estado Carabobo, nació Iván Peña, quien a través de los años se convirtió en músico, compositor, bajista y solista. En la actualidad es uno de los referentes en la difusión de la música venezolana y latinoamericana. Inició desde muy temprana edad, lo que le permite tener una amplia trayectoria en su carrera artística. Todo empezó a la edad de 7 años. Cuando mi madre me llevaba por primera vez a un grupo coral de voces blancas, ¿sí? Bueno, ahí empecé a tener mis primeras impresiones de lo que era la música folclórica, ¿no? Y bueno, lo que se escucha en tiempos decembrinas, ¿no? Y bueno, no era tan intensa, ya que eran solamente una vez al mes, ¿no? Pero yo quedaba todo el año, como se dice, conmovido, o como decimos aquí en Venezuela, picado, pues, por el asunto de querer más arte, de querer más música en mi vida. Un 1 de diciembre, el día de mi cumpleaños, me llega un bajo. Yo creo que eso fue la experiencia, bueno, más energética, ¿no? O sea, me bañó de una energía increíble que fue el motor que bueno, me llevó, ¿no? a ahora lo que soy como creador, como músico. Para completar su talento nato, decide estudiar educación mención artes y para ello se traslada hasta el estado Barinas, ubicado en los llanos venezolanos. Allí se destaca en música, poesía y teatro. Con sus estudios completa su profesión artística y desarrolla un gran amor por la música latinoamericana que lo lleva a especializarse en esta disciplina de las artes. Gracias, estoy a la No solo la música lo que te inspira, sino que tú puedes tomar de la poesía, puedes tomar del teatro, puedes tomar de la historia de la historia del arte, pero la historia del arte venezolana, ¿no? El clima fue cuando entré a la universidad, a la estudiantina, ¿no? Con una profesora que fue mi gran tutora, ¿no? Que fue la profe Abril España, con una alta sensibilidad hacia la música latinoamericana, y empecé a
a escuchar otras músicas, ¿no? Otros campos sonoros de todo el territorio nacional, como lo era el joropo central, el joropo oriental, los galerones, los pueblos margariteños. Entonces empecé a irme por allí. No fue primeramente con el bajo eléctrico, fue con el contrabajo. Posteriormente, bueno, tomó el bajo eléctrico como medio de expresión. En el Tecnológico de Música de Valencia ejerció estudios de bajo electrónico, lo que da comienzo a su carrera como bajista solista. Y pronto se forja en el deber de pulirse para rendir tributo al público que lo sigue. El bajo eléctrico ha sido de verdad mi vehículo, la expresión que he tenido, por medio del cual yo me dirijo, ¿no? Como un canal, ¿no? Sí. Entonces, cuando llego al Tecnológico de Música de Valencia, empezó a hacer mis primeros estudios, ¿no? de educación superior. En este caso en música tuve que dirigirme otra vez hacia mi lugar de nacimiento. Empiezo a conocer el bajo y que tiene unas potencialidades sonoras inmensas, ¿no? Me considero verdaderamente un creador, pero también un docente, ¿no? Un profesor, porque creo que cada ser humano, cada persona tenemos algo que dar, algo que transmitirle, ¿no? A su semejante, ¿no? Y que es una especie, nosotros los creadores somos una especie de poesía cultural, ¿no? Porque siempre estamos por allí inventando, creando, componiendo, ¿no? Iván además rompió los estereotipos musicales e innovó con un estilo propio, modificando las cuerdas de su bajo, lo que le permitió indagar en otros estilos musicales. Yo le cambié la afinación, en el sentido lo subí un poquito más, tampoco es que son cuerdas, ¿no? Que son de lutería o que son hechas a mano solamente para mí, ¿no? Sino que son cuerdas que se pueden conseguir en cualquier tienda y que tienen de alguna manera los bajos eléctricos, pero yo las subí y eso me hace empezar a tocar otras sonoridades, ¿sabes? Como yo lo coloqué, es como una pequeña orquesta, ¿no? Que tengo dentro del bajo eléctrico. Entonces, bueno, todo eso pues, lo logré como creador, pues, como un músico que está siempre en total investigación. Para Iván Peña, al haber crecido rodeado de todos los elementos naturales que existen en su tierra natal, le permitió crear el punto de partida para su obra e inspiración. Gracias a eso, hoy su música es referente de la identidad de su pueblo. También han sido numerosos los referentes de la poesía que han despertado la musa en este creador venezolano. Tengo un tema del río, por ejemplo, que ese tema lo saqué de nuestro gran poeta Leonardo Ruiz, y donde, bueno, saqué todo, quizás lo que pude, ¿no? Todas esas energías, saqué todo, como te vuelvo a decir, esos trazos sonoros que tiene la poesía y lo traje a mi música. Marina es el todo para mí como creador. Actualmente tiene un proyecto llamado Bajo el Sur, en el que presenta una manera innovadora de ejecutar el bajo y con la finalidad de rescatar la identidad cultural venezolana. Iván Peña, además de artista, ama la docencia y afirma que consolidar la formación cultural de los pueblos, la creación musical emancipadora, es el mejor legado que puede dejar un artista venezolano para preservar la memoria cultural venezolana. Es momento de hacer una segunda pausa en Vidas. Al regreso nos vamos hasta Argentina para conocer en qué consiste el fileteado. Ya volvemos. Estamos de regreso y mire usted, la historia que sigue nos revela que el fileteado surgió a principios del siglo XX y es una técnica de pintura nacida en la ciudad de Buenos Aires. Se caracteriza por el uso de colores vivos y tipografías especiales. La encontramos en inscripciones, cuadros, carteles y señalizaciones. Pero no les cuento más, veamos de qué se trata. El fileteado porteño, que desde 2015 es considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es un estilo artístico nacido en Buenos Aires a principios del siglo XX.
La palabra filete proviene del latín filium, que significa hilo, y define la línea que funciona a modo de decoración. Todo comenzó como una forma de decorar los coches de caballos de la época, camiones y autobuses, que poco a poco evolucionó hasta el estilo que hoy se conoce. Esta es una técnica de pintura que surge acá en Buenos Aires, ¿no? Es netamente porteño, surge hace más de 100 años. Y surge un poco, para decorar los carros que había en la época, los carros a caballo, ¿no? Los carruajes. Acá en Argentina, creo que con el tema de la inmigración, empezaron los inmigrantes a querer tener sus vehículos decorados, ¿no? Y bueno, se comenzó con una técnica de pintura que no existía, ¿no? Se empezó a inventar entre distintos inmigrantes y los mismos clientes, ¿no? Se identificaba el recorrido, el número de línea, el número interno, y después iban todas las cosas a gusto, por ejemplo, las flores en los paneles, había otras cosas también por los cromados, se usaban mucho los cromados, el nacarado en los volantes, unas cosas que se perdieron un poco. Pero esto sigue, porque es tradición ahora. Durante la última dictadura militar de 1976 a 1983, el régimen de facto prohibió este arte tradicional alegando que los dibujos distraían a los conductores. Pero hoy el fileteado vuelve a estar de moda. Son muchos los fileteadores que han adquirido fama por asumir la modernización de esta antigua técnica, que en la actualidad también se ha convertido en una cadena de formación artística para los más jóvenes. La técnica de fileteado comenzaba por el uso de un espulvero, un papel en el que se realizaba el diseño para después perforarlo con un alfiler. Este papel se colocaba sobre la superficie en la que se iba a plasmar el dibujo y se rociaba con tiza o carbón. De esta forma, la superficie quedaba marcada para poder pintarla sin errores. Para pintar los filetes rectos se utiliza un pincel de fileteado. Esto es una herramienta con pelos muy largos y con un mango muy corto. La técnica más que nada, sí, en los materiales y bueno, la imagen es hermosa, o sea, tiene todo un equilibrio y es muy armónico. Hay un montón de empresas que piden a veces tener objetos fileteados o representar a su marca a través del lenguaje del filete. Es interesante porque el fileteado transmite siempre a través de la iconografía valores tales como la tradicionalidad y la antigüedad. En los inicios del fileteado, la ornamentación remitía mayormente al estilo neoclásico o grotesco, que era copiada de diferentes elementos decorativos de la época, como rejas, frentes arquitectónicos y vidrios decorativos. Esto se evidencia en el recurrente uso de la espiral. Los temas preferidos eran retratos de íconos populares como Carlos Gardel y la Virgen de Luján, también paisajes de campo y frases acuñadas por la sabiduría popular, que alguna vez Jorge Luis Borges supo definir acertadamente como costados sentenciosos. Consecuencia de ello es que el fileteado se realizaba no solamente con fines estéticos, sino también como manifestación de los valores socioculturales del hombre de Buenos Aires. Posteriormente, el fileteado adaptó sus formas a los autobuses urbanos, pero este colorido pasó inadvertido para la gran mayoría de los porteños. Por otra parte, el fileteado nunca fue valorado entre teóricos y críticos del arte, y la primera exposición que se hizo de esta disciplina tuvo lugar recién en 1970, gracias a una paciente recopilación de trabajos hechos por Nicolás Rubio y Esther Baruguel. De chico, gracias a mi viejo, en realidad a mí siempre me gustó el dibujo, la pintura. Yo no conocía el fileteado, no sabía lo que era, ¿no? Mi viejo laburaba en una empresa de camiones y había un fileteador acá en Mataderos que fileteaba los camiones de esa empresa. Así que a mí me gustaba, estudié Bellas Artes y eso, pero bueno, los padres siempre tienen esa cosa de que Bellas Artes y eso no tiene una salida laboral, así que me dijo, mirá, anda a laburar con el fileteador, que ahí por lo menos vas a ganar algo de plata. En esa época estaba el filete casi no existía, estaba a punto de desaparecer, ¿no? Y yo creo que por eso me convertí en fileteador, porque estaba a punto de desaparecer, ¿no? Me gustaba porque era como otro circuito de, qué sé yo, cultural, ¿no? Esto es arte popular de verdad, o sea, acá los críticos de arte son los colectiveros, los camioneros, los carreros, ¿no? Y ellos son realmente entendidos de lo que es esta pintura, ¿no?
Buenos Aires es una ciudad surgida del mestizaje cultural en el que se vieron inmersos nativos e inmigrantes a principios del siglo XX. Una ciudad que en esos días albergaba a miles de hombres y mujeres, muchos de ellos con el deseo de plasmar en el arte sus alegrías, tristezas y melancolías. El fileteado comparte con el tango su raíz popular. Así como para el tango, el arrabal es la musa inspiradora, el lugar de pertenencia que no se debe abandonar, traicionar ni olvidar. El fileteado es fiel a sus temas originarios: flores, volutas, hojas de acanto y cintas argentinas. Motivos clásicos que con líneas curvas de diferentes grosores se van fusionando con temas religiosos y paganos. En realidad el filete porteño es a la pintura lo que el tango a la música, ¿no? Esa cuestión del autóctono y de la cosa auténtica hace que, bueno, mucha gente joven se vuelque a escuchar tango, a bailar tango, y los que encuentran el filete, hay mucha gente joven que se volcó a aprender a filetear. Y sí, hay gente que ya está laburando, y inclusive que están haciendo cosas renovadas en el filete, ¿no? Lo mezclan con lo que es la murga, por ejemplo, o qué sé yo, o con lo que es el tatuaje, el body painting, ¿no? El graffiti, ¿no? Lejos de los salones y la élite cultural, desde sus orígenes el fileteado estuvo ligado al barrio, característica que se mantiene en la actualidad, ya que es una técnica sujeta a los sectores populares de las calles de Buenos Aires. Asimismo, muchas personas se han interesado en aprender la técnica del fileteado, lo que ha conllevado a que en la ciudad existan múltiples cursos y talleres que invitan a acercarse a dar las primeras pinceladas de un fileteado porteño. Y así llegamos al final de Vidas. La invitación es para que nos envíe sus comentarios y sugerencias a nuestra cuenta de Instagram y de Twitter, que es @VidasTelesur. Cuídese mucho, ámese mucho y siga viendo Vidas. Para despedirnos les propongo el tema Como la cigarra, interpretado por la venezolana Amanda Querales, quien está acompañada en esta pieza por el gran bajista venezolano Iván Peña. Disfruten. Gracias por su compañía. Los veo en una semana. ¡Chao! Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque